Me parece que tenía incluso, que hay a veces, porque así son los lotes cuando uno los vende, pues, ¿no? A veces lo de la esquina, ¿no? La esquina como que termina siendo, como sea, lo logran el terreno. Y pues el dueño quiere aprovechar al máximo, pues él no es consciente pues, de la irregularidad que puede generar un sistema no paralelo, pues, ¿no? Ya, y el arquitecto mucho menos, ¿no? Aunque hay arquitectos que posiblemente sí conozcan muy bien estos detalles sísmicos, pero la irregularidad de implantes cuando, pues, coloco aquí mis muros y aquí están mis muros, pues, ¿no? Esto es el caso de algunas viviendas incluso, sistemas no paralelos. Okay. Pero no se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores de 30 grados. O sea, si esto es menor que, me parece en el caso de Osorio era menor de 30 grados, es menor que 30 grados, dice, no se aplica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Ya saben todo lo que estamos hablando, asócienlo a su proyecto porque espero yo, después de ya haber culminado esta presentación, que ustedes describan su estructuración con los argumentos técnicos y normativos suficientes para poder tener una buena presentación, ¿vale? Sandro, Ingeniero, una pregunta. dime. Si, por ejemplo, si encontramos más de una irregularidad en planta, ¿con qué factor trabajamos con el mayor? Sandro, cuando evalúas la irregularidad en planta o en altura, en realidad evalúas varios factores. Por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, bueno, en realidad todo esto es uno solo, pues, ¿no? Básicamente el primero. No, tres, bueno, dos, tres, cuatro, aquí hay cuatro, en realidad son más, ¿ya? Pero de todos se toma el menor, que es el más El crítico. menor. Sí, se toma el más crítico, ¿ok? Ok, ingeniero, gracias. Pero obviamente, si tu menor es este, que es 0.6, significa que tienes que ya cambiar un poco el sistema estructural, porque también aceptas el menor, pero irregularidades Claro, extremas en la zona no está 4 permitido. no se Claro. permiten, sí, no se permiten, ¿ya? Ok, gracias, gracias. Sí. Incluso, por ejemplo, una irregularidad en planta se puede simplemente evitar, como se había planteado aquí al comienzo, me parece. Acá está, ¿no? Solamente separando los bloques y ¡pa! Se resuelve el tema de la irregularidad. Si no tenemos problemas como estos, miren estos ejemplos, ¿no? Estas imágenes. Estas fotos son de edificaciones en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de piso blando. Miren, ejemplo de piso blando. Piso blando. Piso blando. Esto de aquí, señores, que está aquí esta foto. Observen bien esta foto. A ver, alguien que me haga un comentario de esta foto, un poco para ver, digamos, cuáles son sus impresiones de todo lo que hemos venido hablando. ¿Algún comentario? ¿Qué pasó? Okay. O alguien que me describa qué es lo que ve, a ver. Funcionamiento. No, esto lo hizo un sismo. A veces el punzonamiento es por cargas de gravedad. Bueno, finalmente el sismo es como que el empujoncito para que se dé el punzonamiento, pero el punzonamiento significa que vas a terminar viendo la columna de pie y la losa abajo, ¿no? Punzonamiento. Efecto columna corta. Mira, no hay aquí al phaser como para decir que de repente hubo algo que generó la columna corta. Por aquí vamos leyendo el chat si hay algún comentario. Sí, obviamente hay una mala distribución de cargas. Justamente la mala distribución de cargas la genera la mala estructuración, ¿no? ¿Qué ven aquí? Discontinuidad de diafragma.
La verdad que yo veo aquí el diafragma que está aquí y justo aquí, mira, continúa, ¿no? En la verdad, el diafragma es... ¿Qué pasó con esta parte de aquí de la edificación, no? Se mantiene intacta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes esto? Ingeniero, no hay una mala conexión entre los... A ver. Sí, muy bien. José Suárez, esta zona es más rígida. Ok, y esta zona debe ser menos rígida. El eje de rigidez y el eje, Ya, ok. ¿Cómo me lo pueden explicar eso? ¿Qué se genera? torsión. Torsión. Muy bien. Es como el efecto bandera, ¿no? El efecto bandera es que hay una asta de la bandera y la bandera que hace solamente se va de un lado a otro, ¿no? Hay una zona bien rígida ahí. Y hay una zona que es más flexible, ¿no? Más frágil. ¿Y eso qué significa? Que hay una mala distribución de muros. Todos los muros los han concentrado para un lado y me parece que es como que el dueño quiso hacer de repente comercio o oficinas en un lado y pues hacer como que departamentos para vivir en el otro. Si uno hace eso, que es lo que a veces los hijos terminan transformando, haciendo con sus edificaciones, es que para que cuando uno quiere tener vivienda o un lugar como residencia, necesita de muchos muros, porque hay cuartos, hay cocina, comedor, hay varios ambientes, pero cuando uno hace de repente un espacio para comercio o negocios, tiene que quitar muros porque se necesita espacios libres. Entonces, aquí eso no se consideró, miren. Torsión, ¿ya? Y un efecto justamente, posiblemente esta es esquina. Es que aquí el efecto de la torsión genera así, ¿no? Termina, la edificación hace esto y luego hace esto, pues, ¿no? O sea que los muros de aquí son los más distorsionados. Y si es que esta distorsión supera el 5 por 1000, ya se fracturan y pues son inservibles, no son dúctiles, pierden la ductilidad. Y chicos, muy bien. Bueno que están ahí atentos. Sigamos. Entonces nos quedamos ahí en la parte de acá, ¿no? Y esta es la discontinuidad del diafragma, ¿no? La idea es que esta reducción del área, si es mayor del 50% del área total, ya hay una irregularidad. Una irregularidad que hay que considerarla en el R, del 0.85, miren, 0.85. Ingeniero, ¿qué pasa si es menos de 50%? Si es menos de 50%, no tienes que considerar este I sub P, pero no significa que ello ignore lo que puedas de repente hacer en planta para compensar. O sea, no sé, posiblemente estos paños los hago de losa maciza y aquí tranquilamente hago losa aligerada. O sea, esto sí es parte de mi estructuración. Aunque aquí no tengo por qué a R multiplicarlo, perdón, a R sub 0 no tengo por qué multiplicarlo por 0.85. ¿Por qué? Porque posiblemente mi área hueca no supera el 50% del área total techada. Aquí no lo dice, pero es área total techada. Y normal. Eso no significa que no tome acciones sobre esto. ¿Por qué tengo que tomar acciones? Porque esta área hueca genera, ya les he dicho, concentración de esfuerzos aquí. Ahí genera concentración de esfuerzos. ¿Sí? Muy bien. Ingeniero, ¿por qué el criterio de losa maciza en los lados menores? Porque la concentración de esfuerzo se da, y lo digo acá, a lo mejor lo voy a anotar, se da por un cambio brusco de rigidez. La rigidez está en función al material, ¿no? Entonces, tenemos toda una losa aquí, toda una masa que representa toda una rigidez, ¿no es cierto? Y esta rigidez, obviamente, tiene que asegurarse de que el comportamiento de
los muros conectados a esta losa o a este diafragma sean continuos, pero aquí ya hay un cambio brusco de rigidez, ¿no? Por una reducción del área en sí. Hay un cambio brusco. Entonces, hay un cambio brusco y justamente también hay un aumento en la cortante a la que está afectada justamente estos muros conectados en esta parte donde se reduce el área. ¿Sí? En resistencia de materiales más o menos se ve algo parecido, ¿no? Cuando en resistencia de materiales se evalúa, vamos aquí haciendo un poco para limpiar la imagen, ¿no? Acuérdense ustedes de esta formulita. El esfuerzo que es igual, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan? Carga sobre área. Muy bien, carga sobre área. Vamos. Carga sobre área, ¿no? Ok. Entonces significa que si hay una barra, le aplico P, entonces ahí esta fórmula encaja cañón. Pero si el elemento tiene aquí, como que hay de repente algunos... Ok, entonces ya no podemos aplicar esto. ¿Por qué? Porque si aplicamos esto, esta área inicialmente es esta. Y va a generar este esfuerzo. Pero ¿qué pasó aquí con el área? Se reduce. Y si se reduce el área, esto aumenta. ¿Qué pasa aquí? Justo aquí se genera lo que llaman concentración de esfuerzos. Y hay una amplificación brusca y repentina del esfuerzo, debido a un cambio en la sección. Esto, que aquí estoy hablando de esfuerzos normales, o sea, tracción o compresión, lo mismo se genera en esfuerzos de corte. En esfuerzos de corte se genera la misma forma. Y el sismo, que es una carga horizontal, genera esfuerzos de corte en los muros portantes de albañilería. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí para continuar? Entonces, voy a borrar esto. A ver, por aquí cómo va el chat. Muy bien, ahí están respondiendo. Sí, son... Hay fórmulas elementales, ¿no? Que tienen que estar, digamos, a la mano, ¿no? Muy bien. Hablemos un poco acerca de la irregularidad en altura, ¿no? Es algo que ya les había mencionado justamente, ¿no? El tema del tanque elevado es un ejemplo de cómo de repente en edificaciones de albañilería puede generarse incluso algo que termina siendo a veces ignorado por el ingeniero, el tanque elevado. No sé si ustedes lo habrán considerado en sus proyectos. Ahora, ya que les hablo de esto, no lo pueden ignorar. Ingeniero, pero no tengo el plano de sanitarias. Ok. Te puedo aceptar que para fines académicos tú supongas que, bueno, en donde tú pretendas ubicar el tanque elevado, ahí es, ¿no? Porque finalmente el sanitario solamente te dice, oye, en el último nivel pongo un tanque elevado, nada más, pues, ¿no? Y dependiendo de dónde lo coloques o dónde me permitas colocarlo, yo hago mi distribución de redes, ¿sí? El sanitario no le va a decir a ustedes o les va a imponer dónde poner el tanque elevado. Salvo que aquí otra cosita de arquitectura también, ¿ya? Un comentario. Les hago este comentario porque también critico los proyectos de Taller 10, que es el último taller de arquitectura en la USAD. Y un poco a veces lo que he logrado percibir, ¿no? Es que como esta es su fachada, o sea, es lo que el dueño o tú te paras al frente y ves, el tanque elevado lo botan para atrás. Y tú, por ejemplo, que dijiste, ah, mi escalera está aquí. Ah, mi escalera está aquí de repente. Ah, aquí voy a colocar mi tanque elevado. Tú, ingeniero, dices eso, pero el arquitecto, no, cholo, no, me perjudicas todo mi fachada. O sea, hago mi fachada bien y al final el tanque elevado se ve como un chupo, como un grano. Necesito que esto lo pongas aquí, atrás. Escucha, pero en el curso de albañilería me enseñaron que eso puede generar algunas irregularidades que puede afectarme la estructura. Ok,
Ya te lo estoy diciendo, ya te lo estoy adelantando, posiblemente tropieces con eso, entonces tienes que en tu estructuración considerar algunos elementos que incluso se proyecten de forma vertical hasta por encima del último nivel para ubicar el tanque elevado, porque en arquitectura no suelen el tanque elevado mostrarlo como pues, salvo que sea, digamos, yo he visto tanques elevados en Santa Victoria pues que tienen forma de pelota de fútbol, tienen forma de ovni. Incluso chicos, y por favor, no permitan, he visto incluso tanques elevados, no me van a negar que en el tanques elevados así, ¿no es cierto? Con una columna y una losita aquí. ¿Han visto o no han visto? Sí. Una nave, ¿no? Sí, yo ahí por la Una consola, pelota de fútbol, sí. ¿no? Ok, eso va a pasar. Entonces, con esto pretendo decirles, no ignoren al tanque elevado, o sea, no lo menosprecien. No lo menosprecien. Incluso cuando se diseña un tanque elevado, hay una sobrecarga que es la del agua, pues, ¿no? Que es una presión hidrostática o hidrodinámica, incluso cuando está en movimiento. Esa es mi casa ahí, que sé, Jorge Pata. ¿Cuál, Jorge? No sé, la de el OVNI, ¿no? Creo que por ahí está, por ahí viste una pelotita de fútbol, el OVNI, dice. No sabía, pero he visto un OVNI y todo, ¿no? Ok, bueno, pues, por algo debe ser un OVNI. O sea, algo de otro mundo, pues, ¿no? No el nuestro. Muy bien, continúo. Una pregunta. Sí. ¿Y el tanque que vamos a considerar para el proyecto, como se trata de viviendas, bueno, en general mi proyecto es una vivienda pequeña, ¿tendríamos que considerarlo como una estructura o de repente como un tanque plástico y solamente la sobrecarga? Bueno, interesante pregunta. Ya, sí, excelente. Ok. Posiblemente, ingeniero, no es un tanque de concreto, ya, que obviamente aporta más rigidez. Exacto, muy bien. Pero es un tanque de plástico, ¿no? Eso es lo que me dices de PVC, ¿no? Sí, así es. Sí, un rotoplas por ahí, pues, ¿no? Ahí parece que hay un ferretero. Oye, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? O sea, que hablo con... Ya, miren, chicos. Si es el caso de su compañero, ¿no? Está el techito, los muros, la azotea, ¿ya? Y está ese tanque de rotoplas, poniéndole ya un nombre. Ok. Ahí va a haber cambios bruscos de rigidez. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio brusco de rigidez? ¿Qué piensan? ¿Habrá esto? ¿Qué dicen ustedes? No, no hay. Entonces, ¿qué hacen? ¿Hacen algo o no hacen nada? ¿O no hacen nada? Bueno, lo ponen, el techo nada más que esté bien techado aquí con sus columnitas. ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Qué pasa con esto? Señores, yo les digo algo. Tienen que proteger el tanque elevado. Al menos evitar que esto se desplace. ¿Saben por qué? Porque Anclarlo terminó el nada más. sismo, dejan a la vivienda sin agua y no pueden olvidar que el agua es un elemento vital del que no deben de prescindir. Protejan al agua. ¿Ok? Eso es lo que sí les digo. Protejan al agua. O sea, no pueden dejar aquí que el tanque elevado, con un pequeño sismo moderado, se acabó, se fue el agua, la vivienda se quedó sin agua. ¿Sí? Entonces, hay, agua es vida, claro, ¿no? Agua es vida, Tomás. No, es básicamente ponerle un tipo parapeto, ¿no? 1,20 m con sus columnas con lunetas de confinamiento, su viguita de amarre, nada más, ¿no? Suficiente para colocarlo y evitar básicamente como arriostres laterales, ¿no? Como arriostres laterales, solamente para evitar que el desplazamiento lateral haga que el tanque pues salga justamente de su ubicación y se pierda la capacidad o la red de agua, se pierda.
Y ya saben que en situaciones como esas, las comunicaciones, el agua, la electricidad es vital, ¿sí? Por eso incluso cuando ustedes diseñan un tanque elevado, pero de esos tanques elevados que vienen desde abajo nomás con columnas y pórticos, ¿sí? Cuando diseñan un tanque elevado, ¿cuál es el factor de U que le ponen para calcular la cortante? El factor de U es 1.5. Si su diseño es un tanque elevado, de esos que vienen con pórticos, porque tienen que calcular aquí una cortante basal. Esa cortante lo calculan con un factor de U de 1.5. ¿Queda claro? Esto pasa a veces en los colegios que tienen su propio tanque, pero no lo ponen encima del techo, sino tienen una estructura aparte. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que el agua se considera como vital y por lo tanto la estructura que se encarga de contenerla tiene que tener cierta garantía. ¿No? Aunque no les digo que obviamente eso no es que sea un diseño aparte, pero no significa que por ello tenga que prescindir de su criterio para poder evitar que se desplace, ¿no? Debido a las cargas laterales, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasa en la zona 4? ¿Qué dice la norma de la zona 4? Nosotros vivimos en la zona 4, pese a que estamos, digamos, dicen Chiclayo es la sucursal del cielo, pues, ¿no? O sea, todos los sismos se saltan Chiclayo. La norma dice que en zonas 4, edificios de categoría A, como colegios, hospitales, no se permiten irregularidades. Bueno, ya eso es obvio. Pero vayámonos un poco a lo que estamos en el proyecto, nosotros. Edificios de tipo C, como subproyectos, que es lo más probable que todos sean C, ¿no? Siendo de la zona 4, tampoco se permite irregularidades extremas. Claro, viviendas, ¿no? Viviendas, restaurantes, oficinas, ¿no? No se permiten irregularidades extremas. Sí se permiten irregularidades. Si fuera un hospital o un colegio, no se permite ninguna irregularidad. Aquí está la diferencia. Si fuera un colegio, que es un tipo A, el R es el R sub 0 y el I sub A, que es irregularidad en altura, y el I sub P, que es irregularidad en planta, estos son 1 y 1. O sea, ahí evitamos, como sea, las irregularidades. Pero aunque en sus edificaciones sí se van a permitir, por algo hay que calcularlas, lo que no se va a permitir es las extremas. Eso no se va a permitir. Y eso tienes que demostrarlo incluso en tu memoria de cálculo. Si tú firmas un plano de estructuras, tienes que demostrarlo, a menos que solamente te paguen por firmar. Ahí tienes que tener mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien. Siguiente diapositiva. Entonces, como irregularidad en altura, ya tenemos justamente este tema, este problema de falta de rigidez, ¿ya? El tema del piso blando. La irregularidad extrema de rigidez, que es lo que no se permite, ¿ya? Cuando la distorsión de un piso respecto a otro supera justamente el 1.6. Solamente se acepta hasta 1.25 de un piso respecto a otro. Perdón, 1.4 de un piso respecto... Aquí me parece que hay una... Aquí está. De 1.4 de un piso respecto a otro. Pero de 1.25 de un piso respecto del promedio de los 3 pisos superiores adyacentes. Es decir, supongamos que este nivel, su distorsión, si la divido entre el promedio de las 3, bueno, aquí hay 2, bueno, las promedio, y esto lo divido entre ese promedio, y es menor que 1.25, ok, pero si es mayor que 1.25, incluso ahí también hay una irregularidad de piso blando. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, en imágenes, incluso el tema de los estacionamientos, no es algo que ya se está evitando en el país y por algo la norma no permite sistemas de transferencias, que es lo que se hacía, o sea, se construía todos los departamentos arriba y abajo estacionamientos y abajo se generaba
o se planteaba sistemas de transferencia. Eso ya no permite la norma, al menos en zonas tipo 4, ustedes tienen que llegar con el muro continuo hasta la cimentación. Acá hay otro tipo de irregularidades en masa. Por ahí alguien me dijo geometría vertical, donde en cualquiera de las direcciones de análisis dice la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3, la correspondiente a la dimensión en un piso adyacente, ¿no? O sea, creo que, a ver, acá está, ¿no? Miren, al menos si divido esta reducción, que va a haber reducción, por ahí me parece que lo planteamos en el caso de López Osorio, me parece fue. Creo que lo planteamos, ¿no? Cuando estuvimos ahí en la clase anterior, ¿no? Que arriba, donde ya empieza a haber reducciones en planta, tienen que evaluar no solamente esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si A fuera que llegara hasta acá, ¿no? Tienen que evaluarlo en las dos direcciones. O sea, el A sub 1 y el A sub 2, que es esto. Tienen que dividir la reducción de la altura, perdón, la dimensión del último nivel, que por lo general es arriba, en el último nivel, con la que nace en sí el proyecto, y la parte estructural me refiero, no me refiero a la dimensión en planta, sino a la parte que resiste las cargas horizontales, ¿ok? Lo dividen y eso tiene que ser menor, perdón, sí, si esto lo divido, tiene que ser mayor que 1.3 para no ser considerado como irregularidad geométrica vertical. Muy bien, chicos, creo que con esto ya terminamos la parte de irregularidades. Voy a borrar esto de aquí. Cerrar esto para que... Esto es el tema de discontinuidad de sistemas resistentes. Justamente es un ejemplo de cómo se pudiera plantear transmisión de cargas, ¿no? A veces la columna a veces, antes de que se acabe, ojalá que me dé tiempo, a veces la columna termina acá, pero por un tema arquitectónico tiene que continuar acá. Entonces ahí se tiene que manejar una situación para transferir la carga y eso la verdad sugiero que no se dé en sus proyectos. Eviten